Una actriz difícil de convencer. Tizoc. Película en la que Pedro Infante comparte créditos con la hermosa actriz mexicana María Félix, la Doña. El título original de la cinta era La Virgen de Tizoc, y esto se debe a los deseos de Pedro por personificar el papel de Juan Diego. Su director Ismael Rodríguez le decía que no era conveniente, ya que el papel de Juan Diego ya lo habían hecho otros, por lo que se dio la tarea de buscarle a Pedro su propia historia. La historia que encontró Ismael fue inspirada en el poema Manelik, de Antonio Medis Bolio, donde se narra la historia de un indio que baja de la sierra hacia el pueblo y que con bravura y pasión pelea por lo que considera que es suyo. Ismael Rodríguez adapta esta historia para poder darle a Pedro la Virgen de Tizoc, como originalmente se llamaría esta película, que después sería anunciada como Amor Indio, y quedando al final como todos la conocemos. Tizoc. Ismael Rodríguez y Antonio Matoc, productores de la película, buscaban a la actriz que acompañaría a Pedro, y fue ahí donde pensaron en María Félix. Los productores de Tizoc lo tenían planeado: reunir a María Félix y a Pedro Infante en una película escrita especialmente para ellos les aseguraba el éxito y, por supuesto, aseguraba también buenas ganancias. Pero había un problema. María Félix fue una actriz muy difícil de convencer y no aceptaría tan fácil filmar con ellos aquella película. En aquellos años, cualquier actriz o actor que filmara al lado de Pedro Infante era opacado de inmediato por la arrolladora personalidad de nuestro ídolo mexicano, y María Félix lo sabía muy bien. Cuando le llevaron el argumento a María, casi sin leerlo por completo, lo rechazó de inmediato. Se le ofreció una cantidad de dinero incluso mayor que lo que se le pagaría al propio Pedro Infante, pero aún así María seguía rechazando filmar al lado del ídolo mexicano. Convencer a María estaba resultando muy difícil. Pedro Infante aportó otra mayor cantidad de dinero para tratar de convencerla, pero María seguía rechazando filmar con ellos. Tenían que convencerla a como diera lugar, pues estaban seguros que la película les dejaría muy buenas ganancias. Cuando parecía que nada ni nadie la convencería, fue cuando el gran Pedro Infante decidió intervenir aún más y de manera más directa, y decidió visitar la casa de María Félix. Después de todo, en aquellos años no había nadie que se atreviera a rechazar una visita de Pedro Infante, o que se negara a escucharlo. Actrices, actores, políticos y banqueros se sentían privilegiados cuando Pedro Infante los visitaba, y con María no fue la excepción. María lo recibió con mucho gusto, le abrazó y le besó al saludarlo, por lo que Pedro pensaba que el primer paso ya estaba dado. La actriz le ofreció una bebida mientras Pedro le explicaba la razón de la visita, y después de un rato de conversación amena, María Félix aceptó trabajar con él, acordando que firmaría el contrato tan pronto como se lo llevaran. Con agrado platicaban y entre broma y broma, María Félix le quitó a Pedro una esclava de plata que el cantante llevaba puesta. Era una esclava de plata que le había regalado su esposa Irma Dorantes. La esclava tenía grabados sus iniciales y una fecha importante para ellos. Pedro intentaba recuperar su esclava, pero María se negaba a devolvérsela, y aunque Pedro le explicaba que la esclava era de plata y no tenía mucho valor económico, María le contestaba que por el simple hecho de ser de Pedro Infante, aquella esclava tenía un mayor valor para ella, al tiempo que se guardaba la esclava entre su pecho para no devolverla. En ese instante alguien llamó a la puerta, y un empleado de María entró para avisar que en la puerta estaba Antonio Matoc e Ismael Rodríguez, los productores de la película, que preguntaban por María y decían que era urgente platicar con ella, ya que le llevaban el contrato de la película Tizoc. María escondió a Pedro en su recámara y le pidió que no saliera, mientras ella acudía a la sala para recibir a los productores. Una vez con los productores, la actriz seguía poniendo condiciones.
hasta que finalmente aceptó filmar aquella película que llevaría por nombre Amor Indio. Los productores y la actriz celebraron la firma del contrato tomándose unos highballs en la sala de la casa de María Félix, mientras que Pedro aguardaba escondido en la recámara de la actriz. Fue hasta 2 horas más tarde que los productores se fueron y nuestro ídolo pudo salir de su escondite. Antes de irse, Pedro intentó recuperar su esclava, pero la actriz se negó a devolvérsela. Lo único que consolaba al cantante era el haber conseguido su objetivo, de convencer a María para que filmara con él. Fue así como Pedro Infante perdió su esclava de plata al tratar de convencer a María Félix. Años más tarde, María Félix lo comentaba: Tizoc fue la película en la que cobré mucho dinero. Aunque no me gustó la actuación de Pedro, porque los indios no son así, decía. Sin embargo, las revistas de variedades alabaron la actuación de los artistas. Y Pedro, por su parte, preocupado por realizar una buena caracterización, se fue a recorrer diversas zonas del Estado de México, Chiapas y Oaxaca, para observar las características y costumbres generales de los indígenas. Y era frecuente verlo por la carretera a Toluca, muy cerca de su casa, practicando diversas faenas con un burrito, para saber cómo montarlo y cómo caminarlo. Irma Dorantes platicaba que un empleado de Pedro fue quien le ayudó a conseguir el traje de Tizoc y los guaraches. La película fue producida en 1956 por Matux Films, de Antonio Matug. Fue dirigida por Ismael Rodríguez, con argumentos de Manuel R. Ojeda, Ricardo Parada León e Ismael Rodríguez. Adaptada por Ismael Rodríguez y Carlos Orellana. Filmada a partir de mayo de 1956 en los estudios Clasa y en el estado de Oaxaca. Fue estrenada el 23 de octubre de 1957 en los cines Alameda, Las Américas, Mariscala y Polanco. Tizoc ha sido una película mexicana de mayor prestigio internacional. En 1958, en el Festival Cinematográfico de Berlín, Pedro obtuvo el Oso de Plata como el mejor actor del mundo. En la premiación estuvieron como representantes del ídolo Antonio Matug e Ismael Rodríguez, quienes consternados recibieron el famoso trofeo. Entre los candidatos al premio estuvo Henry Fonda. En ese mismo año en México, Tizoc recibía el Ariel como la mejor película. Ismael Rodríguez lo decía: el actor más completo, el mejor del mundo en su tipo. Cantaba, tocaba el piano, la guitarra hawaiana. Se le facilitaba todo. No he conocido a nadie como a Pedro Infante. Le canto a mi pueblo, le canto a mi sierra, le canto a mi tierra linda, tierra de ensueños donde nací. Y nunca la olvido, por más que me aleje, la llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir. Pocito de Nacaquinia, manantial de los donde los enamorados se adivinan pensamientos. Pocito de Nacaquinia, donde muchas veces fui a buscar la que quería, pero solito me devolví, pero solito me devolví. El Rincón de las Historias.